presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yatsel Román. Bueno, señores, son las 9:40 con nosotros Yatsel Román, canciller del sol de los sábados. El zorro de los sábados. El zorro. Me fue el sur. Somos del sur, eso no. Quedó la influencia del doctor Lama, eso está muy bien. Y bueno, Yatsel, yo quiero comenzar primero por Colombia. Bueno, antes de entrar en Colombia, yo quiero tomar solamente unos breves segundos para mencionar algo de un tema que, aunque no recibe tanta cobertura, de este lado del mundo sigue siendo bien importante. Es lo que ha pasado en Israel, tomando en cuenta que Israel también tuvo que repetir elecciones este año que han sido inconclusas porque no ha logrado formar un gobierno. Y entonces, en medio de que esta semana el líder de la oposición, Benny Gantz, devolvió su mandato al presidente diciendo que no pudo formar una mayoría para gabinete, entonces se da la imputación oficial a Benjamín Netanyahu, que ha sido el líder histórico durante los últimos 25 años en ese país. Entonces quedan 18 días para que cualquier persona forme gobierno en Israel, o tendrán que ir a terceras elecciones en marzo. Eso es algo que es muy vergonzoso. Cualquier país que no logre formar gobierno, eso se ve como un fracaso, pero son algunas de las debilidades del parlamentarismo. Yatsel, yo vi que a Bibi Netanyahu lo estaban acusando de recibir champaña, vino, de todo, y a su esposa. Sí, pero por lo que yo pude leer, tú me lo confirmarás, eran ese tipo de cosas, recibir dádivas, pero como ese tipo de cosas, o sea, muchas cosas eran naturaleza, no eran dinero. Sí, ahora bien, son acusaciones y que él tiene todo el derecho de defenderse, pero hay quienes creen, comenzando por Benny Gantz, que es el líder de la oposición, y también a Víctor Lieberman, que es ahora mismo el gran comodín para formación de gobierno, que eso lo inhabilita para llevar a cabo un gobierno, porque dicen que si él tiene este problema pendiente, no puede ir en la mañana a la corte y entonces ya después al mediodía ir a gobernar. No necesariamente comparto esa opinión, pero es lo que dicen algunos para pedirle que se retire como no solamente primer ministro, sino líder del partido, para que el partido pueda entrar en una coalición. Pero bueno, eso... Pero yo lo que quiero es un paralelismo, o sea, allá está pidiendo su cabeza por recibir vino, champaña y par de cosas más. Él intenta chantajear a unos periodistas. Creo que fui algo en esa naturaleza también. Sí, le habló duro a cuantos periodistas. Si aquí pidieran cabeza por recibir vino, champaña y otra cosa. Bueno, déjame dejarlo ahí. Estaremos visitando a muchos amigos. Déjame dejarlo ahí. Pero bueno, sí, cruzando entonces el Atlántico hasta llegar a América Latina, se ha sumado Colombia a esta ola de países suramericanos que han tenido serias protestas. En el caso de Colombia tenemos que también tomarlo en el contexto de lo que ha sido la historia de aquella nación, muy golpeada por guerras civiles, muy golpeada por el terrorismo, muy golpeada por la violencia política. Entonces, en medio de todas estas protestas, el día de ayer vimos también atentados terroristas. Hubo un coche bomba que explotó en el norte de Santander, causando 3 muertos y 10 heridos, pero también hemos visto muchos saqueos, hemos visto todo tipo de ataques, e incluso a líderes opositores desligándose de lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, de Antonio Navarro Wolf, dice que ha sido una gran insensatez por parte de sectores dentro de la oposición fomentar la violencia, pero en el caso de Gustavo Petro, él dice que es el gobierno que está infiltrando a los segmentos violentos. ¿Entiendes que es un reduccionismo o una manera de minimizar las demandas sociales lo que pronunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que acusó al Foro de Sao Paulo de estar fomentando todas estas movilizaciones en América Latina? Yo creo que una cosa y la otra no necesariamente se contradicen, porque el hecho de que haya demandas reales no quiere decir que no haya quienes lo vayan a aprovechar para sacarle provecho político inmediato. Lo mismo, por ejemplo, pudiéramos decir en el caso de Bolivia. Obviamente hubo una crisis postelectoral, y esa crisis postelectoral da origen a las protestas que vimos, en la cual sectores como los de Santa Cruz y sectores como los cercanos a Carlos Mesa buscaron la renuncia del presidente. Entonces, el hecho de que el Foro de Sao Paulo busque, desde luego, combatir a quienes han sido sus principales rivales en los foros internacionales, no quiere decir que no haya demandas reales, pero tampoco vamos a verlo solamente por lo que sería la declaración de Álvaro Uribe. Veámoslo por lo que han sido las declaraciones del propio Nicolás Maduro y del propio Diosdado Cabello. Nicolás Maduro fue quien dijo que todo va acorde con el Foro de Sao Paulo, con su plan. También Diosdado Cabello fue quien dijo de manera bastante intimidante que estas eran las brisas bolivarianas que luego se convertirían en huracanes. Luego fueron a Cuba y allá se reunieron e incluso agregaron a su lista de enemigos a Nayib Bukele en El Salvador. Entonces sí ha sido un tema en cual le han querido sacar el provecho. Pero vuelvo y resalto, también hay que tomar en cuenta que la manera de gobernar ya no puede ser la misma que se aplicaba hace
unos pocos años. ¿Por qué? Anteriormente se entendía que si Julio ganaba las elecciones y tenía una mayoría parlamentaria, Julio podía llevar a cabo su agenda política durante un cuatrenio, quinquenio, sexenio, pero ahora resulta que con el auge de los medios alternativos de comunicación, la gente ya no solamente te deposita ese voto, sino que quiere respuestas a veces inmediatas y quiere ser escuchada. Entonces, muchos que tienen esa tradición de solamente gobernar pensando en el segmento electoralista, no han logrado hacer el switch a consensuar día a día todas las medidas políticas. Yo pongo un caso, por ejemplo, exitoso de un vecino que tenemos aquí cerca, que es Jamaica. Jamaica en el año 2016 tenía una deuda pública de 147% del Producto Interno Bruto. Jamaica lleva de los últimos 57 años 34 bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Entonces es un país completamente quebrado y que tenía que llevar a cabo políticas de shock. Sin embargo, a diferencia de otros países donde el más mínimo ajuste lleva estallido, Jamaica las ha aplicado y ha logrado disminuir la deuda pública en 60 puntos porcentuales, ha logrado disminuir el desempleo en la mitad y ha logrado por primera vez estabilizarse. Sigue en una situación precaria, pero estable por lo menos. ¿Cómo lo logra Jamaica? Estableciendo métodos de comunicación constante con la población para que se sienta parte de lo que está pasando. Y eso ha sido muy difícil porque, vuelvo y resalto, en nuestra tradición mesiánica en América Latina entendemos que porque ganamos una elección ya eso está y que quien quiera tenemos un cheque en blanco y que quien quiera combatirlo que gane las siguientes elecciones, pero incluso puede pasar al revés. O sea, Julio es quien gobierna y yo le estoy haciendo la vida imposible durante 4 años. Yo le gano a Julio en la siguiente elección y ya yo pienso, bueno, ahora voy a gobernar bien, pero resulta que el elector, que es Orlando, entiende, bueno, se fue Julio, pero entonces ahora Yatzel tampoco me está dando la cara, entonces ahora vamos entonces a demandarle a Yatzel. Entonces vuelvo y resalto, no es un tema de cambiar caras políticas, no es un tema de cambiar signos políticos o colores políticos, sino por el contrario, entender que ya no puede seguir siendo como antes. Se decía que en la época de los 50, 60, dame un balcón y seré presidente. Después se decía... Velasco y Barras. Después se decía quizá dame una televisión y seré presidente. Ya era la época más de la comunicación, pero ahora... Donald Trump. Ahora pudieran decir, dame un celular y seré presidente. Ya te haré una pregunta de eso que tú mencionas. He escuchado recientemente algunas personalidades que quieren importar crisis foráneas a raíz de estas situaciones que están ocurriendo en Colombia, también en Chile, y hacer paralelos con la República Dominicana, que si vamos a tener algún tipo de estallido así. Que aquí era la tradición, hay que recordarlo. ¿Tú considerarías en esta época una buena comparación de lo que está ocurriendo en Colombia con República Dominicana a raíz de que Colombia tiene un conflicto armado desde el año 49, cuando asesinaron al que iba a ser presidente, que pasó de ser limpiabotas a ser alcalde de Bogotá, inició ese proceso de la violencia? Jorge Eliezer Gaitán. Correcto, que sale en la papeleta de 1,000 pesos colombianos. ¿Tú considerarías correcto decir, miren a Colombia, vamos a ver qué pasa aquí? ¿O tú entiendes que eso es muy sui generis de Colombia? Hay que ver el proceso de cada país, pero lo primero que quiero recordar es que República Dominicana tenía una tradición de conflictos. Recordaremos, por ejemplo, entre el 2003 y el 2004 murieron 100 personas en República Dominicana a través de huelgas. Pero la violencia mató 200,000 personas en 10 años en Colombia. Sí, pero por eso digo, o sea, Colombia tuvo una guerra civil prolongada, claro. O sea, no puede de ninguna manera verse en el mismo contexto. Por eso estoy hablando de comparación con lo que ha sido la historia de República Dominicana. Y también, por ejemplo, entre el 91 y el 92, República Dominicana vio las enormes protestas tituladas Que se vaya ya, que lideró el Partido de la Liberación Dominicana pidiendo la renuncia del presidente Balaguer. Que luego en el 92 se calman cuando el PLD se divide, la economía crece de manera espectacular y se estabiliza la economía. También vimos, por ejemplo, en el 84, La Poblada, murieron 200 personas un solo día. Entonces, lo cierto es que del 2004 en adelante cambió más o menos la sociedad y dejó eso atrás. O sea, quienes... O sea, esto en una sociedad de ese tipo de manifestaciones donde miles de personas fallecerían. Miles no, pero también somos más pequeños. O sea, 200 personas en República Dominicana son muchísimas. Y también por eso pongo esto de que quienes dicen que República Dominicana tiene que despertar, que República Dominicana tiene que manifestarse más, que República Dominicana tiene que verse en los otros espejos, lo que quiero poner en escena es que nosotros superamos levemente aquella tradición. Por ejemplo, buena parte de los que estamos aquí recordamos cuando estábamos en las escuelas, en los colegios, en los años 90, que la tradición era, bueno, no hay clase el lunes porque hay una huelga, están prendiendo el país en fuego. Esa era la tradición. Entonces... Los 4 cortados de Peña Gómez.
Bueno, eso es otra cosa específicamente, pero estoy hablando de lo que fueron protestas reales. Vuelvo y resalto, del 2003 al 2004, 100 muertos en huelgas. En el 84, 200 un solo día. Del 91 al 92, o sea, del propio 96 al 2000, fueron 300 huelgas que se hicieron en República Dominicana. Entonces, yo sí comparo eso que pasaba, porque qué bueno que lo superamos. Ahora bien, no podemos darlo por sentado, porque cualquier chispa pudiera hacer que vuelvan aquellos tiempos que no eran buenos para nadie, porque hay quienes dicen, bueno, eso lo dicen los privilegiados, pero quienes más sufrían esas huelgas, quienes más sufrían esas manifestaciones, eran los de abajo, porque por ejemplo, no era lo mismo tú vivir en Guachupita que tú vivir, por ejemplo, en Los Prados. En Guachupita, obviamente, las huelgas eran el día a día, y eso era violencia, y eso era peligro. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, porque a veces no es lo mismo llamar a Belcebú que verlo venir. Lo importante. Va de retro Belcebú. Lo digo porque somos todos los que salimos perdiendo. Tú lo llamas y crees que él no viene apagado, pero él viene prendiendo candela. Y cuando se prende esa candela, tú puedes apagar la chispa que causó el fuego, pero el fuego queda. Y el fuego no es solamente contra un gobierno, contra un partido, es contra la, vamos a decir, la clase gobernante en general. Y cuando se vuelve ingobernable un país, tenemos lo que pasa del otro lado de la isla. ¿Qué pasa del otro lado de la isla? Que no es el mejor punto de comparación porque es un estado fallido, pero veamos lo que está pasando. Nadie logra gobernar, nadie logra llevar ninguna agenda adelante, y lo que sucede es que antes que avanzar, retrocede. Un país que ya está en el fondo encuentra la manera de caer aún más. Y entonces, por ejemplo, veamos lo que pasa en otras partes. Países que estaban avanzando y ahora están retrocediendo. La meta debe ser en todo momento que cada año sea mejor que el anterior. Pero ahora, por ejemplo, Chile va a estar este año peor de lo que estaba en el anterior. Colombia todavía no sabemos, pero Ecuador va a estar peor de lo que estaba el año anterior. Bolivia va a estar peor de lo que estaba el año anterior. Nicaragua, ni se diga. Nicaragua, que sigue siendo el país más pobre de Centroamérica, pero estaba avanzando, y luego de todo este conflicto lo que ha hecho es echar hacia atrás. Entonces, efectivamente, tenemos que luchar por avanzar en República Dominicana, pero no dejar de lado que estas amenazas son siempre latentes, y ningún país está vacunado contra los conflictos. Nadie puede pensar que, bueno, eso pasa en otras partes. Que oigan los fatalistas. Un segundo. Brevemente, en Uruguay. Yo le quería preguntar Sí, pierde el Frente Amplio. Se va a la izquierda de Uruguay. La centro-izquierda, porque sí tengo que resaltar que el Frente Amplio de Uruguay es una izquierda bastante vegetariana, pudiéramos decirlo, al punto de que... buena izquierda vegetariana. No, porque mantuvo buena parte de las políticas que hicieron de Uruguay un país tan próspero al contexto latinoamericano. Muy probablemente Luis Lacalle Pou gana el día de mañana y se convierte en presidente. Algo a resaltar es que el Partido Nacional que encabeza Luis Lacalle Pou ha sido un partido hegemónico de la oposición. En los últimos 150 años ellos solamente han ganado 3, y muy probablemente mañana ganan la 4ª elección. Yachel, brevemente, el estatus de Horacio Cartes en este momento, luego de que fue emitida una orden de captura. Sí, pero en Brasil específicamente, Brasil, y no es ligándolo directamente al tema de Odebrecht, sino que dicen que él ayudó a que participantes en esquemas de lavallato se escondieran en Paraguay, pero tomando en cuenta que él está tranquilo en Paraguay, no creo que sea un gran peligro. Ahora bien, yo les recomendaría que no fuera a Brasil. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando, por ejemplo, le preguntaron a Jorge Ramos, le preguntó a Hipólito Mejía, bueno, ¿usted diría que Hugo Chávez puede venir a República Dominicana? Bueno, yo no le voy a decir eso, porque si él cree que lo van a matar, entonces que mejor no venga. Entonces yo le recomendaría a Horacio Cartes que mejor no vaya a Brasil. No vaya a Brasil. Bueno, Horacio Cartes, quédate tranquilo. Lamentablemente te perderás de ese paraíso. Sí. Pero, ¿verdad, Julio? Bueno, señores, gracias a Yacel Román por darnos, analizar estas situaciones en distintos países de América Latina y de Israel también. Muy interesante ese Shalom. caso. Y nos veremos todos también el próximo sábado aquí en El Sol de los Sábados. Cambio y fuera. El Sol de los Sábados presentó Perspectiva Global con el analista político internacional Yatzel Román.